contexto. En realidad, como primer posicionamiento para trabajar este tema de las reformas, decirles que desde una perspectiva crítica entiendo las reformas educativas integrando reformas económicas, políticas, sociales, culturales, laborales, previsionales, y que solamente pueden ser comprendidas en este contexto, ¿no? Integrando este marco mucho más amplio. En ese sentido, ubico las reformas y todo lo que tiene que ver con la dimensión educativa de la educación en relación a un contexto más amplio, más relacional. Eso por un lado, para ubicar un poco desde qué lugar estoy planteando lo que, bueno, vine a compartir con ustedes hoy. Por otro lado, y como punto de partida, cuando uno habla de las reformas, se parte de un diagnóstico. Las reformas son una respuesta, son una receta, y a mí me gustaría caracterizar acá, por un lado, los agentes de las reformas, quiénes son los que impulsan las reformas, y por otro lado, cuáles son las premisas centrales que acompañan estas reformas. Y en primer lugar, como decía, las reformas como recetas o como respuestas a un diagnóstico de la educación, un diagnóstico que plantea, y que nosotros hemos escuchado muchas veces, esta palabra de la crisis educativa. Hemos escuchado hablar mucho de la crisis. Bueno, hay que ver para quiénes la educación está en crisis, por qué y cuál es el sentido de todo esto. Y desde el neoliberalismo, la crisis tiene unas características particulares que voy a intentar brevemente caracterizar para después poder decir, bueno, cuáles son, frente a la caracterización de la crisis, cuáles son las respuestas que se piensan desde el neoliberalismo. En principio, la crisis es de eficacia, es de eficiencia, es de calidad en términos de productividad, y también es una crisis de gerencia o de gestión o de gobernanza. ¿Sí? ¿En qué sentido lo digo, lo de gerencia, gestión, gobernanza? En torno a la crítica al Estado interventor, ¿no? Por lo tanto se plantea que la crisis tiene que ver con un Estado que interviene demasiado en las políticas sociales y educativas, y el excesivo centralismo y la burocracia. Estas dos cuestiones aparecen en la caracterización de la crisis, y por otro lado, en el descompromiso de los docentes y en la falta de profesionalización de los docentes. Este es el discurso. Si ustedes nos ponemos a rastrear o a recordar o a hacer memoria, vamos a encontrar que todo este paquete discursivo, el que tiene que ver con la eficiencia, la eficacia, la calidad, la gestión, la equidad, es un paquete discursivo que ha ido mutando del ámbito de la economía al ámbito de la educación, y muchas veces nos encontramos con que estas palabras están definiendo hoy la educación y le están otorgando sentidos. Eso por un lado. Este diagnóstico del que estoy hablando así muy en general, con este componente teórico, por supuesto que está pensado por los bancos, ¿no? Los bancos, por los organismos de crédito internacional, por los bancos específicamente, y por los agentes llamados los tanques de pensamiento, think tank en inglés, que son los que elaboran, economistas todos, ¿no? Si uno mira los documentos de los organismos internacionales no encuentra docentes, ni especialistas en educación, sino especialistas en economía, ¿no? Delineando estas recetas a las que les vamos a llamar reformas educativas globales o reformas educativas globales gerenciales, ¿no? Esto es un poco como el cuadro general. Como decía antes, la crisis caracterizada por estos agentes, y por otro lado, ¿cuáles serían las respuestas? La respuesta tiene que ver con reformar, ¿sí? Establecer reformas. Anthony Berger, en un texto que muchas veces he compartido con varios de ustedes, plantea esta característica, ¿no? En estos últimos 20 años hay una epidemia de reformas en el mundo, y tienen un núcleo común, que decía, es este diagnóstico, y son las recetas que se nos proponen. En principio, un elemento clave es la necesidad de mejorar los aprendizajes,
¿sí?, para mejorar los niveles de competitividad económica, ¿sí? El Banco Mundial va a decir, para el crecimiento y para el desarrollo, estamos hablando económico siempre, es necesario y es importante lo que las personas aprendan desde el preescolar hasta su inserción inclusive en el mundo del trabajo. Entonces, desde ahí es que el aprendizaje tiene un lugar central, ¿no? Y el mejorar ese aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son los caminos para mejorar este aprendizaje?, ¿no? Los resultados del aprendizaje, que por otro lado es un aprendizaje, lo estábamos conversando recién con los compañeros en torno a los currículum reformados, es un aprendizaje que está centrado en conocimientos, o mejor, para expresarlo mejor, en competencias básicas, ¿no? La Ley de Educación Nacional, en el artículo 30, plantea cuáles son las 5 competencias, y en el mundo los sistemas educativos establecen sus prioridades en las competencias básicas, que después se van a convertir en los indicadores para poder medir este rendimiento del que estoy hablando, ¿no? A ver cómo se mejora, si se mejoró o no el aprendizaje. Entonces, en esto es clave, en esta mejora del aprendizaje, una línea de acción que proponen los organismos y se proponen las reformas, que es la alianza público-privada. O sea, el sector público tiene que aprender del sector privado. La empresa se presenta como la solución genérica a los problemas enroscados o complicados de las políticas sociales y educativas. Y voy a dar un ejemplo para poder caracterizar mejor esto que estoy diciendo. Porque en esta alianza público-privado aparecen nuevos actores y nuevas instituciones prestando servicios sociales y educativos. Y procesos, dirían algunos otros, de hibridación de actores e instituciones, donde uno no puede delimitar fácilmente de dónde proviene esta política, ¿sí? Si es pública o es privada, o es una red de política que se conforma para justamente mejorar lo que yo antes decía, la gerencia, la gobernanza, ¿no? El banco cambió en estos últimos años, el Banco Mundial me refiero, cambió su estrategia, justamente en el documento Estrategia 2020, cambia lo que es la estrategia de intervención. Del menú corto, que era la asistencia básicamente a la escuela a nivel primario, está preocupado por mejorar la gobernanza y por invertir o por apoyar los proyectos en los países que impliquen entonces mejorar la gestión, ¿sí? Por eso el término gestión y gestión institucional y todo lo que tiene que ver con la formación de los directores y directoras en la gestión es tan importante, ¿no? Aparece como una línea de política educativa. Digo, y para esto pongo un ejemplo. Hay muchos, menciono que tal vez ustedes han accedido o han mirado, uno entra en las páginas del Ministerio o en los portales y encuentra toda esta información y mucha más. Por ejemplo, el proyecto Escuelas del Bicentenario, ¿sí? Es un proyecto que organiza el Instituto Nacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO, la Universidad de San Andrés y los ministerios, el Ministerio de Educación Nacional y los ministerios provinciales. ¿Quién financia? Una fundación, Luminix se llama así, y otras más, y la Asociación Empresarial Argentina. Para que veamos quiénes son los actores que se ponen en juego. Nosotros en la Universidad de San Andrés está una pedagoga que hemos leído tal vez, que es Silvina Girbs, que además es profesora de una universidad pública, profesora de la Universidad de San Andrés y organizadora de estos proyectos, y además es asesora del Gobierno de Chile. Entonces, ¿dónde ubicamos, no? Por eso hablo de los procesos de hibridación en la política educativa. Y en esta idea de que son cada vez más los actores que definen la política educativa y que la implementan. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos que persiguen? El programa de Escuelas del Bicentenario es del año 2006 y todavía continúa. Y acá también hay alguna salvedad. Yo cuando hablo de los lineamientos de política educativa, de las reformas, hablo de una línea de continuidad en los últimos 20 años. A pesar de que en el 2003 se plantea por un lado, toda una readecuación, digamos, legal, ¿no? Una nueva normativa y una crítica al discurso neoliberal,
no solamente el discurso neoliberal y los lineamientos neoliberales continúan, sino que se profundizan. Y después, si quieren, digo algún ejemplo en torno a esto. Pero en principio lo que quiero decir respecto entonces de este programa, para terminar de la idea, tiene que ver con que este programa, implementado por estos actores, financiado por estos que mencionaba antes, la Asociación Empresarial Argentina y fundaciones privadas, tiene entre sus objetivos formar a los docentes, tanto de los distintos niveles como de los institutos de formación docente, porque está destinado a todas las escuelas y a todos los niveles, específicamente o por lo general en los programas. Acá hay también otra característica de los programas en la Argentina que se profundiza en los últimos años, que tiene que ver la focalización. Los programas están destinados a lo que se denomina poblaciones vulnerables, en riesgo, con una caracterización específica acerca de estas poblaciones también. Entonces, está destinado a escuelas públicas que tienen esta caracterización en su población, al Instituto de Formación Docente, y una de sus líneas de acción es mejorar la gestión institucional. Por eso digo, el banco se diagnostica la necesidad de mejorar la gerencia, o sea, el problema de la crisis educativa es la gerencia, en términos económicos lo estoy diciendo y como lo plantean los organismos, y entonces las reformas apuntan a mejorar esta gobernanza. Para mejorar esta gobernanza o esta gestión institucional y mejorar los resultados de aprendizaje, se requiere que lo público aprenda de lo privado, ¿sí? Y entonces hay, como esta alianza que mencioné, muchísimas más. Estas escuelas del Bicentenario después se transforman en otro proyecto que tiene continuidad acá en Neuquén, que es el proyecto Hacer Escuela Directores, Directoras, que se están formando los directores y directoras de las escuelas, hoy en día se están formando en ese proyecto, financiado, que también tiene como objetivo profundizar la alianza entre lo público y lo privado, es formación a los directores y directoras en gestión institucional, y está financiado por Pan American Energy, por el Banco Macro, por Coca-Cola, por la Fundación YPF, y Silvina Aguirre viene y lo presenta a los directores y supervisores hace 2 años, en un momento donde no nos enteramos que está el Consejo Federal sesionando acá en la provincia de Neuquén, ¿no? En ese momento. Bueno, esto para decir cómo se va reconfigurando el campo de la política educativa, ¿no? Y que estas reformas, bueno, plantean esto. Otra línea de las reformas en general, ¿estoy gritando mucho? Porque me voy entusiasmando con lo que... otra de las líneas tiene que ver con cómo se concibe a los docentes, ¿sí?, en estas reformas. Bueno, todo un tema. Se los concibe como sujetos que tienen que estar, ¿no?, que son importantes, pero por otro lado como recursos a ser gestionados, ¿sí? Los docentes no participan de las reformas. En todo el mundo las reformas han sido llevadas a cabo en procesos de pseudo participación, ¿sí?, como en la provincia de Neuquén, ¿no?, en este sentido. Es más, y acá aparece un elemento importante que tiene que ver con los docentes, que, ¿se acuerdan? Les decía que la crisis tiene que ver con la desprofesionalización de los docentes. Bueno, la profesionalización tiene que hacerse vía una palabra bastante complicada, la digo en inglés, no sé si me sale bien, que es el accountability, que es, no, la digo así porque en realidad es difícil de traducir. ¿Qué quiere decir? No solamente en establecer la evaluación como una herramienta clave, que de eso voy a hablar ahora, sino además que nos hagamos cargo nosotros, los docentes, de los resultados, que rindamos cuenta acerca de los resultados educativos. Eso quiere decir el término en inglés. Por eso generalmente uno no lo encuentra traducido, lo encuentra en inglés, porque es complejo de entender. No solamente decir, bueno, este es el resultado, sino que tienes que hacerte cargo de ese resultado. Y hacerte cargo de ese resultado implica modificaciones en tus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, primero hablo de la evaluación y después sitúo la evaluación y después vamos a hablar de este punto de la rendición de cuentas. O sea, es la evaluación por resultados, otra línea importante en estas reformas, y la rendición de cuentas de parte nuestra. Hagamos un poquito de memoria sobre respecto de la evaluación. La evaluación es una política central en nuestro país desde la década del 90 en adelante, con continuidad, ¿no?
¿Y en qué sentido lo digo? En principio, después que se produce la transferencia de las escuelas que pertenecían al Estado Nacional en el 91, con la Ley de Transferencia Educativa, que ustedes todos conocen, ya es la última etapa de la transferencia, ahí se crea el primer sistema de evaluación de la calidad en la Argentina, ¿sí? En ese momento. Y a fines de los 90 empezamos a hacer las pruebas de evaluación, los famosos operativos ONE, ¿se acuerdan? Los que son más viejitos como yo. Los operativos nacionales de evaluación. Y en el 2000, no, fines del 2000, fines de los 90 las ONE, y en el 2000 empezamos con las pruebas PISA. O sea, la evaluación no es algo que apareció el año pasado, cuando nosotros hicimos paro, no. Es una política sostenida en el tiempo, ¿sí? Nosotros en la Ley de Educación Nacional tenemos todo un capítulo, por eso digo, las políticas se profundizan en los últimos años, hay continuidad y profundización después del 2003. Tenemos un capítulo en la Ley de Educación Nacional destinada a la evaluación, capítulo 95, donde especifica, ¿no? Y plantea la necesidad de contar con información confiable dentro del sistema. Lo digo en términos en los que está planteado allí, ¿no? Y en crear un sistema nacional que provea información sobre la situación del sistema para poder tomar decisiones. Respecto de lo que es la evaluación, nosotros, si ustedes recordarán, tuvimos el programa Aprender, las pruebas Aprender el año pasado, el programa Enseñar, que es el que estuvo destinado a hacer la evaluación a los estudiantes del último año de la carrera de formación docente. Estos dos programas forman parte del Plan Estratégico Argentina Enseña y Aprende, 2016-2021. Ahí se configuran estos dos programas. Y en el caso, voy a hablar del programa Enseñar, ¿no? En el caso del programa Enseñar, allí se plantea, lo que quedó publicitado, lo que todos conocimos, porque los institutos nos opusimos, fue a la no evaluación de los estudiantes del último año de la carrera. No sé si recordarán este dato del año pasado. Pero en realidad el programa plantea, en principio en los fundamentos, que el techo de la calidad educativa, en términos de resultados, somos los docentes. Eso mismo dice el Plan Maestro, y eso mismo dice el documento del Banco Mundial, Profesores Excelentes. ¿Sí? Que por otro lado, el documento de Profesores Excelentes dice, no vamos a tener estudiantes excelentes, sino tenemos docentes excelentes. Y vamos a ver lo que propone. O sea, acuérdense que la excelencia tiene que ver con la profesionalización, y la profesionalización tiene que ver con establecer mecanismos de rendición de cuentas. ¿Sí? Entonces, en este programa es esta primera observación. Y después lo que dice es que en realidad la evaluación debe acompañar toda la carrera docente. La etapa de formación, la etapa del acceso al primer cargo, el cargo base, y luego a lo largo de los años introduciendo estímulos y promociones. El Banco Mundial va a decir que el primer estímulo que tenemos que tener es tener miedo a perder el trabajo. ¿Sí? Es el primer estímulo que nos tiene que hacer que rindamos más. ¿Sí? Bien. Entre la bibliografía está citado profesores excelentes, en la bibliografía de este programa nacional. ¿Sí? Y quiero plantear algunas cuestiones de este programa porque son claves en entender por dónde va el camino de la rendición de cuentas. ¿Sí? En principio, nosotros nos encontramos en el documento del Banco Mundial, en el profesor excelente, con un diagnóstico de nosotros. ¿Sí? Ellos hacen los diagnósticos, nosotros no los hacemos. Si ustedes, y acá hago un paréntesis, si ustedes ven o observan o han leído la última reforma el diseño curricular que tiene la provincia de Neuquén recientemente construido o esa denominada construcción curricular, se van a encontrar que no hay diagnóstico. ¿Sí? Los diagnósticos no los hacemos nosotros. Y además es interesante ver que no solamente no hay diagnóstico, sino que no se habla de nosotros como trabajadores de la educación. ¿Sí? No se habla de la descualificación, de la desintelectualización, de la precarización de nuestro trabajo, por lo cual los estudiantes hoy están haciendo, ¿sí? Expresiones públicas y un paro respecto de estas cuestiones, ¿no?
Pero bien, entonces digo, no hay diagnóstico. Los diagnósticos está hecho este diagnóstico del cual hablé al principio. Y los organismos los hacen tomando los datos de las pruebas que se logran tomar en los países, donde nosotros estamos muy descalificados para ello porque carecemos de conocimientos necesarios para ejercer la docencia. Dicen los organismos, los peores resultados, aquellas personas que tienen los peores resultados en las pruebas PISA son los que eligen la carrera docente. Por lo tanto hay que introducir también, como tiene Chile, México, que esto lo planteo, ahora voy otra vez al programa Enseñar. El programa Enseñar pone ejemplos de México, de Chile, de Colombia, donde tienen las pruebas para que se toman a los estudiantes para iniciar la carrera docente, para ver si sos admitido en la carrera docente, en base a este diagnóstico que estoy diciendo. Entonces, ¿por dónde viene, digamos, la cuestión? El inicio de la carrera tiene que ser con evaluación y a lo largo de la carrera, como decía también, el Banco Mundial va a decir que en realidad, y esto es lo que hace Chile, ¿no? Lo que voy a comentar es lo que hace, porque Chile es el ejemplo además de todas las políticas educativas, es evaluar a los docentes a fin de año a través de una consultora que evalúa, que no es el Estado, sino una consultora contratada, donde uno tiene que mostrar resultados de planificaciones, de una clase, de una entrevista con el director, y con esa rendición de cuentas uno continúa en su trabajo o no. Y si continúa, se le plantea cuál va a ser su remuneración para el año siguiente. Digo, ¿hasta dónde se profundizan cuando entonces el programa Enseñar dice que hay que establecer la evaluación para promociones y incentivos, para que estemos incentivados, si no, no vamos a mejorar los resultados? Bueno, por este lado va la mejora de los resultados. Sobre todo cuando está citado este documento como parte del programa que tenemos hoy, en este Plan Estratégico Argentina Enseña y Aprende. ¿Sí? Entonces, me parece que, bueno, acá tenemos toda una línea de trabajo que tiene que ver con cómo se cambian las condiciones laborales. ¿Sí? Porque nosotros estamos pensando, en principio, en un salario que tiene un elemento importante que es la antigüedad. Acá se pasa a pensar no en términos de antigüedad, sino de desempeños, en mostrar desempeños. La estabilidad que nosotros tenemos al acceso a los cargos, en esta propuesta se ve modificada a partir de la rendición de cuentas que yo haga y los resultados de esa rendición de cuentas. ¿Sí? Y por otro lado, otro elemento que los organismos vienen insistiendo mucho, y acá está, perdón, el elemento de la gestión, es la autonomía institucional, que está presente también en estas reformas, ¿no? Autonomía que implica que nuestras contrataciones sean a partir de la admisión que nos hacen los directores o directoras a las escuelas, ¿no? Que algo de esto hay en estas reformas y en esta reforma que se está llevando a cabo en el nivel medio. Entonces me parece que poder ver el marco de las reformas en este contexto como reformas que están estandarizadas, son las mismas reformas para todo el mundo. Hay un texto muy interesante de Boll que lo hace para el Internacional de Educación, donde recorre los sistemas educativos de todo el mundo, y estas son las líneas de trabajo que se desenvuelven en todo el mundo, y que en Argentina ni en Neuquén somos la excepción, ¿sí? Ese es el marco general. Me estoy olvidando algunas cosas, pero bueno, después ustedes me preguntarán, o ahora voy a pasarle la palabra, creo, ¿no? Pero un poco la idea era eso, mostrarles el diagnóstico, dónde estarían las fallas, ¿no? De la baja calidad o de la mala calidad, y cuáles serían a grandes líneas las formas de resolverlo. La alianza público-privada, los docentes, la evaluación de resultados, y por otro lado, esta rendición de cuentas de los docentes, ¿no? Un poco en general.